Buenas, estimado profesor. Mi nombre es Yendri María Acevedo Juárez. Hoy le voy a comentar un poquito lo que es de la materia de globalización y el nuevo orden mundial. En 1990 se expansionó mundialmente el capital no regulado, que junto a la desregularización de la paridad entre monedas, aceleró en 1990 lo que hoy conocemos como la globalización de la economía. El nuevo orden mundial no comenzó a partir de 1989, en los 1990, sino que comenzó a gestarse a partir de 1971, con el fin de la omnipotencia del dólar y estos decisivos cambios anexos que ha configurado la economía mundial tal y como hoy la conocemos. Causas. La administración Nixon desmanteló el sistema de Wheatstone. Con la desregularización de la paridad entre el dólar, con este y varios otros cambios macroeconómicos, muchos de ellos debido a la crisis de 1973, lo cual provocó el enorme despliegue de los dragones asiáticos, que sin embargo sufren la crisis aclínica. En 1990 se inició limitaciones del estado del bienestar en Estados Unidos, de que Reagan disminuirían aún más en 1990. Consecuencias. Las empresas minimizaron lo más imposible de los costes para minimizar los beneficios producidos lo mismo e incluso más y mejor. Y la mejor manera era instalar fábricas en países fundamentalmente en vía de desarrollo, con bajísimos costes y salarios. El control de un gobierno de un estado sobre su propia economía era cada vez menor. En 1990 cae el muro de Berlín, la Unión Soviética se derrumba, la Unión Soviética desaparece. A inicios de 1970, Estados Unidos y con todo el mundo capitalista atraviesa dificultades económicas, pero también los países comunistas que jamás se recuperaban de la crisis del petróleo. Cambios importantes en 1970. Hoy habitualmente fueron la diversificación de la tecnología y la nueva condición tripolar Estados Unidos, Europa y Japón de la economía mundial, multiplicando en la actualidad por las telecomunicaciones. Bueno, en sí eso es teoría, lo que está en las hojas, pero en mí yo voy a dar un pequeño resumen de lo que yo comprendo y entiendo que es la globalización. La globalización en sí comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se derrumba los regímenes fascistas, de los cuales hay dos componentes, que está el socialista y el capitalista. El capitalista es de los que en sí están mejor económicamente y que tienen más poder, por decirlo así. El industrialista, que es el socialismo, es el que menor tiene beneficios debido a esto. Pero, ¿cómo se creó o qué pasó después de esto, del enfrentamiento? Hubo enfrentamiento. Del enfrentamiento se dio lo que le llamamos la Guerra Fría. En la Guerra Fría hubo despliegues de muchas situaciones, pero una de las principales consecuencias de esta globalización fue la economía.
mundialmente en los años 1973 a 1976 hubo la mayor crisis económica a nivel mundial. Porque la hubo, porque no por el enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial, los países que representaban tanto el fascismo como el comunismo, el fascismo como el socialismo, tuvieron enfrentamientos. De esos enfrentamientos, uno de ellos luchaba por posicionarse como si fuera el mejor. De estas situaciones se vieron, se vieron, se vieron dos situaciones, tanto que, que hubo decisiones tanto positivas como negativas de la economía o de la globalización. ¿Por qué? Porque la globalización, cuando se presentó para estas situaciones en el ámbito de decirlo así mejor, o el ámbito económicamente positivo, hubo más fuentes de empleo, más trabajo, bueno, es lo mismo, perdón, pero la economía aumentó. Se buscó más fábricas que producieran productos, se aumentó fuente de trabajo, se aumentó las exportaciones en diferentes partes del mundo. En la parte negativa, al presentarse la globalización, el fascismo quedó derrotado. Y al ser derrotado, muchos países de los socialistas que económicamente estaban bien, aumentaron los precios del petróleo, de lo cual el fascista se veía afectado. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas o las fábricas que tenían el fascista se, se producía o las fábricas la utilizaban principalmente como materia prima para poder trabajar sus máquinas en las empresas era el petróleo. Por esto, por eso se logró que a nivel mundial no hubiera, porque por decirlo así, después de la globalización no hubo como un, como un, una comparación de que todos los países tuvieran la economía bien, sino que hay países que económicamente están bien, pero hay otros que no. Hay unos que poseen más fuentes de empleo, más economía, más plata, más todo, pero con el caso del fascista, no. El fascista, como fue el derrotado, siempre tiene conflictos con su economía. Por aquí está una pequeña imagen de lo que es o cómo se representa hoy en día la economía. O, o en sí, como podemos observar en esta pequeña imagen que les tengo aquí, el mundo está, pase lo que pase, después de las guerras, el mundo siempre ha estado ubicado económicamente. Cualquier país, por decirlo así, tenga la mejor potencia, por ejemplo, Estados Unidos, siempre va a tener que depender de los países de menor economía. ¿Por qué? Porque muchos de esos países que son menor potencia tienen las fuentes o tienen los empleados o presentan
las materias primas que utilizan las empresas principalmente en Estados Unidos y en otros países, que son, que fueron o son o se produjeron después de la globalización.